Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas de la iglesia de El Shaddai y Puerta de Sion. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Les invito para que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 135, en su versículo del 1 hasta el 5, que en su encabezado dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Libro de los Salmos, capítulo 135, en su versículo del 1 hasta el 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: alabad el nombre de Jehová, alabadles siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar una alabanza especial que se titula Dios está aquí.
Es el coro número 43 de los himnarios nuevos. En los himnarios anteriores no se encuentra esta alabanza, pero muchos de nosotros ya no sabemos esta alabanza. Vamos a declarar que Dios está en cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios dice: donde están congregados 2 o 3 en su nombre, Él estará en medio de ellos. Gloria a Dios, aleluya. A tu lado en este mismo
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar la siguiente alabanza, que está en el himno 133 de los himnarios nuevos. Y de los himnarios anteriores es el himno juvenil número 4, que se llama Aquí está mi Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Estamos declarando que el Señor Jesucristo está con cada una de nuestras familias. Él está siempre con nosotros en nuestros hogares. La siguiente alabanza que quiero cantar se titula Saber Quieres. Es el himno 273 de los himnarios nuevos. Y en los himnarios anteriores es el himno juvenil número 60, que se titula Saber Quieres. Gloria a Dios, aleluya. Saber quieres porque canto tan alegre, como el ave que bendice a su creador. En el prado y en el bosque delicioso, porque Dios me perdonó en su gran amor. Aleluya, aleluya, toda culpa perdonó el Redentor. Cuán glorioso es Cristo, en el alma tengo el gozo de su amor. Saber quieres porque vivo tan confiado, aunque ruja de alrededor la tempestad. El Señor Jesús está siempre a mi lado, su presencia me da paz y seguridad. Aleluya, aleluya, toda culpa perdonó el Redentor. Cuán glorioso es Cristo, en el alma tengo el gozo de su amor. Saber quieres porque vivo apartado de las fuentes de delicia mundana. Jesucristo con su muerte me ha salvado, y en él hallo paz y delicia celestial. Aleluya, aleluya, toda culpa perdonó el Redentor. Cuán glorioso es Cristo, en el alma tengo el
cantar la siguiente alabanza que se encuentra en el himno 242 de los himnarios nuevos, y de los himnarios anteriores es el 181 de la iglesia, que se titula Yo me siento hoy gozoso porque Cristo me salvó. Gloria a Dios, aleluya. Porque Cristo me salvó, su palabra me hace ver que es la verdad. Pero quiero conocerlo y escuchar su tierna voz. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Oh, yo sé que Él me guía y no me deja caer mientras haga su bendita voluntad. Y me dice que no tema porque Él conmigo está. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. La historia de su grande hablaré, les diré que Él nos vino a salvar, que murió en el madero y pagando todo está. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Cuando ande en las calles de la gran Jerusalén, no las calles son de oros, yo no sé. Cuando cante con los santos la canción de redención, oh, qué gozo a mi Cristo allí veré. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. En aquella hermosísima ciudad, en su trono y en la gloria donde siempre cantaré. Oh, yo quiero ver a Cristo más allá. Gloria a Dios, aleluya. Queremos ver a Cristo más allá, donde el Señor Jesucristo fue a preparar para que nosotros podamos ir allá, gracias al Señor Jesucristo que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Les invito para que abramos nuestra Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo del 10 hasta el 15. Proverbios, capítulo 31, del 10 hasta el 15. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que hoy en esta fecha, 10 de mayo, el Día de las Madres, este texto para las hermanas que son madres de familia de la iglesia de El Shaddai y de la iglesia de Puerta de Sion, que Dios bendiga sus vidas en gran manera a todas las madres de estas iglesias, que Dios les bendiga en gran manera su vida, la de su familia, y que les siga dando fuerza para que sigan adelante, para que Dios colme sus vidas, para que Dios provee su vida, porque ciertamente las madres hacen un gran esfuerzo con cada uno de nosotros para que nosotros estemos bien, pero también ellas necesitan también de Dios, y necesitamos nosotros hacer una oración con las madres, a todas las madres, apoyarla en oración, en ayuno, etc.
Bueno, quiero cantar otra alabanza que se titula Grande Amor. Es el coro 77 de los himnarios nuevos. Esta alabanza ya muchos se lo saben. Esta alabanza tiene una letra muy bonita. El amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Grande amor, profundo amor, es el que dio para mí. Grande amor, profundo amor, es el que dio para mí. No puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, es el que dio para mí. Grande amor, profundo amor, es el que dio para mí. No puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Porque profundo y perfecto es su amor. Quiero cantar otra alabanza que se encuentra en el coro número 13, que se titula Aquí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesucristo, Dios, es el único de recibir toda nuestra adoración. Es el único que debe aceptar, ofrecer, que nosotros debemos ofrecer nuestra ofrenda. Gloria a Dios, aleluya. La siguiente alabanza que quiero cantar se llama Dulce Refugio. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Asimismo, le dejaré el lugar al que le corresponde para escuchar la palabra de hoy en día. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Puerta de Sion y de la Iglesia de El Shaddai. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva misericordia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un tema, hermanos, que es acerca de la prevención de la enfermedad. Vamos a ir ahí a nuestra Biblia, Tercera de Juan, verso 2, porque solamente tiene un capítulo. Verso 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso le escribía el apóstol Juan a este anciano llamado Gallo, ¿verdad? Le decía que él deseaba que fuera prosperado en todas las cosas, así como prosperaba su alma, ¿verdad? Que tuviera salud. Qué hermosa palabra, hermanos. Y Éxodo, capítulo 23, versos 25 y 26, dice la palabra de Dios: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esa es una bendición, hermanos, de parte de Dios para nuestra vida, para el pueblo de Israel.
pero hoy podemos tomarlo, hermanos, para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Vamos a ver este hermoso tema, hermanos, y dice que Dios en su palabra nos enseña normas de prevención de la enfermedad. Y nosotros podemos verlo ahí en Levítico y en Deuteronomio, ¿verdad? Donde se repiten todas estas leyes que Dios da a su pueblo, ¿verdad? Para que les fuese bien. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos atender a las normas bíblicas para la prevención de enfermedades, pero no solamente atender a las normas bíblicas, también debemos atender a aquellas que nos da la ciencia médica en la actualidad, en el día de hoy, ¿verdad? No es malo, hermanos, que nosotros nos atendamos y atendamos las recomendaciones que nos da la ciencia médica, ¿verdad? No es malo. Hay quienes, ¿verdad?, piensan de otra manera, pero los que leemos la palabra de Dios, pues debemos darnos cuenta, hermanos, que no es malo, ¿verdad?, que nosotros nos atendamos y atendamos las recomendaciones de la ciencia médica también. Entonces debemos reconocer el amor y el cuidado de Dios por su pueblo, por su iglesia. Y pues también darnos cuenta de las cosas que vienen ahí en la palabra de Dios para prevenir, hermanos, la enfermedad. El énfasis en la medicina preventiva que encontramos en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, es asombroso, considerando, hermanos, en la época en que fue escrito, hace muchos miles de años, hermanos, que fue escrito esto, que hasta el día de hoy, hermanos, tiene vigencia, se sigue tomando en cuenta. Entonces, qué asombroso, hermanos, qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que trasciende aún hasta nuestros días y seguirá trascendiendo, hermanos. Mientras haya personas en esta tierra, siempre la palabra de Dios va a hablar a la vida del ser humano. De los 613 ordenanzas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, como les decía, en los primeros 5 libros, 213 de ellas, hermanos, están vinculadas a aspectos higiénicos y de prevención. Ahí viene, hermano, todo esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Aspectos, como podemos ver nosotros como Dios, hermano, se preocupa por todo esto. Y pues ahí podemos nosotros verlo. Nosotros como creyentes, hermanos, podemos sufrir enfermedades porque no estamos exentos. Como cualquier otro ser humano, nosotros los creyentes podemos sufrir enfermedades, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que la buena salud es algo deseable. ¿A quién le gusta enfermarse, hermanos? A nadie. A nadie le gusta estar enfermo porque pues es un desequilibrio total en la vida física, en la vida emocional, en la vida moral, hermanos, de las personas. La enfermedad no es algo deseable, algo que el hombre desee, ¿verdad? Estar enfermo porque no es nada bueno. La enfermedad, hermanos, no es parte del plan de Dios. Eso también podemos nosotros darnos cuenta en la palabra de Dios, en la Biblia, que la enfermedad no es parte del plan de Dios para el ser humano. Dios desea la salud, el bien de nuestro cuerpo y el bien de nuestra alma. Así como lo expresó el apóstol Juan a Gallo, ¿verdad? Ahí donde leímos en su tercera carta, ¿verdad? El apóstol Juan le dijo a este hombre: yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, en pocas palabras, le deseaba bienestar físico y bienestar espiritual, ¿sí? Si la voluntad de Dios, hermanos, es preservarnos en la salud, si entre creyentes expresamos nuestros deseos de salud hacia los demás, ¿cuánta es nuestra responsabilidad personal?
¿sí? Nosotros les deseamos a los demás, ¿verdad? Cuídate, que te vaya bien, que estés bien, te deseo lo mejor, ¿verdad? Nosotros siempre eso deseamos a las demás personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es para ti mismo tu responsabilidad para contigo, o sea, en ti mismo? La mayoría de nosotros como creyentes conocemos normas bíblicas para prevenir enfermedades y normas preventivas que da la ciencia médica para la población en general. Pero la pregunta es, hermanos, ¿las acatamos? O sea, ¿las llevamos a cabo? ¿Las tomamos en cuenta? ¿Tomamos en cuenta, hermanos, esas normas bíblicas que están escritas en la palabra de Dios o también las de la ciencia médica? Esa es mi pregunta, hermanos. Muchos de nosotros somos muy tercos a veces en cuestiones, ¿verdad? Que se nos dice, pues cuídate, no tomes esto, no hagas esto para que estés bien, para que estés saludable. Pero nosotros como seres humanos, ¿verdad? A veces no hacemos caso a las indicaciones, ¿verdad? Que se nos dan. Y peor aún, hermanos, a las indicaciones que vienen en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿realmente nosotros estamos tomando en cuenta, hermano, lo que se nos dice? Muchas ocasiones no hacemos caso y no nos vamos muy lejos, hermanos. Hoy, la situación que estamos viviendo, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo caso a las indicaciones que nos da el gobierno de salud, ¿verdad? Para que pues nos cuidemos, y no haya un contagio, ¿verdad? En tanta gente. Mucha de la gente, ¿verdad? Pues no toma en cuenta las indicaciones que se le da y se les hace fácil, ¿verdad? Pasar por alto todo ello. Y luego, hermanos, pues vienen, ¿qué? Las consecuencias, ¿verdad? Por no acatar esas órdenes que se nos están dando. Así somos, hermano, así somos. Luego vienen las consecuencias y nos andamos lamentando. ¿Pero por qué, hermano? Porque no obedecimos, no hicimos caso a lo que se nos estaba diciendo. Y luego, pues tristemente, muchos vivimos las consecuencias de no hacer caso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver hoy este precioso tema, que es, hermanos, la prevención de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es prevenir? Para que podamos entender. La prevención es algo fundamental para la existencia y bienestar del ser humano. La prevención es la toma de medidas o precauciones por anticipado para evitar un daño. Usted ha escuchado en la escuela medidas de prevención para que los niños no tengan accidentes, en las empresas medidas de prevención precisamente para evitar accidentes, ¿verdad? En las empresas también lo hay, en la casa, ¿verdad? En todos lados, hermanos, podemos nosotros tener medidas de prevención. Sí, echa su mente a andar y pues piense en todo ello, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas? Son precauciones, ¿verdad? Que se llevan a cabo por anticipado para evitar un daño o un riesgo, ¿sí? Un peligro o un accidente que ponga a una familia o a una persona, ¿verdad? Desde una persona bajo una situación de dolor o de tristeza, bajo un riesgo, ¿verdad? Eso es prevenir, ¿verdad? Prevenir. Entonces, la prevención, hermanos, es una cultura bíblica. La palabra de Dios en todo momento y en muchos aspectos de la actividad del hombre previene acerca de los peligros de seguir ciertas conductas, ¿sí? Ciertas conductas de las poblaciones que ya existían en el territorio que el Señor habría de dar a su pueblo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la Biblia, los primeros libros, como les decía,
Es donde usted se va a dar cuenta, donde el Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra le dice al pueblo de Israel: no hagas esto, no hagas lo mismo que hacen los pueblos que están a tu alrededor, ¿verdad?, para que te vaya bien, ¿verdad? No lo hagas tú, no hagas lo mismo que ellos hacen, porque yo deseo el bien para ti. Sí, entonces el Señor les daba ahí todas esas ordenanzas, todos esos decretos y mandamientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la enfermedad es algo indeseable, como les decía hace un rato, en cualquier ser humano, porque es un desequilibrio o una inestabilidad del cuerpo o de algún sistema. La alteración que sufre el ser humano y por el dolor presentado le lleva a querer evitar la repetición de ese u otro dolor, por lo que anhelaría prevenir aquello que lo causa, ¿verdad? Si te dicen, pues haz esto para que no tengas tanto dolor, tú lo vas a hacer, ¿verdad? Porque el dolor no es nada agradable, ¿verdad? Si tienes un dolor de cabeza y te dicen, pues tómate cierto medicamento, haz esto, tú lo haces porque quieres quitar ese dolor que tú tienes en tu cuerpo, ¿sí? Quieres evitarlo. Entonces hay que tomar en cuenta todas las indicaciones que se nos da, hermanos, para evitar todo esto en nuestra vida. Los propios gobiernos, hermanos, en busca del bienestar de la población en general y de las familias en particular, ponen en marcha en sus sistemas de salud programas efectivos para prevenir muchas enfermedades, como lo están haciendo hoy en día. Si todas las personas hicieran caso y tomaran en cuenta las indicaciones, habría muchos resultados positivos y ahorros considerables. Sin embargo, al ser humano tener libre albedrío, ¿verdad? Pues no se le puede obligar, ¿verdad? No, hermanos, no se nos puede obligar a nosotros a acatar todas las indicaciones que se nos dan, se nos dice, pero está en nosotros como personas si queremos llevarlas a cabo o no, ¿sí? Entonces, no hace caso, ¿verdad?, de las indicaciones y caemos en nuestra propia trampa de desobediencia, lo que provoca que no haya salud. Sí, hermanos, eso es consecuencia de nosotros no atender a las indicaciones que se nos dan. Vamos a ver ahí lo que dice la Biblia, analizar lo que dice la palabra de Dios. Ahí en lo que leímos nosotros, en Éxodo capítulo 23, 25 y 26 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. ¿Qué se nos muestra, hermanos, aquí en este versículo que nosotros leímos, ¿verdad? Se muestra, ¿verdad?, pertenencia y bendiciones. Ahí Dios les dice: yo bendeciré tu pan y tus aguas. Se nos muestra también la protección de Dios para su pueblo. Y también se nos muestra salud prometida. Y, como último, longevidad. Dice: y yo completaré el número de tus días. Sea larga vida. Ahí es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta, hermanos, lo que dice Dios que debemos hacer, tomar en cuenta, hermanos, poder llevar a cabo para poder recibir esto de parte de Dios para nuestra vida. Porque a veces, hermano, le reclamamos a Dios por algo que viene a nuestra vida, sin darnos cuenta, hermano, que es consecuencia de nuestra desobediencia, por no acatar lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. El Señor constantemente, hermano, recuerda a su pueblo sobre el peligro de actuar como las naciones que no le conocían y solo seguían su propio razonamiento. El Señor nos concede una fiel directriz por la que debemos andar para evitar tropiezos y dolores de cabeza. ¿Sí? Dice: si oyeres. El Señor siempre en su palabra nos dice: si oyeres atentamente, si hicieres, si atendieras,
si guardaras. Son claros, hermanos, los llamados de prevención que Dios da a su pueblo, con una voz firme y de autoridad. ¿Sí? Es lo que nosotros podemos ver, hermanos, en toda la palabra de Dios. Si oyeres, si hicieres, si atendieres, ¿verdad?, a mis palabras, a mis mandamientos. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, dice el Señor, que me buscaran? ¿Sí? Eso es lo que Dios anhela, hermano, lo que Dios desea para evitarnos todo sufrimiento. Otro tono que el Señor usa para implantar en el corazón de su pueblo la idea de prevenir es la súplica. El Señor súplica. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y eso lo podemos ver, hermanos, allí en Deuteronomio, capítulo 5, verso 29. ¿Sí? Ahí nosotros encontramos, hermano, esa súplica del Señor, que hagamos tal y como Él nos dice, para que nos vaya bien, hermanos. El Señor quiere siempre que nos vaya bien. El Señor no quiere, hermanos, la enfermedad para nosotros. No, Dios no quiere que estemos enfermos. Acuérdese, la enfermedad es consecuencia, hermano, de la desobediencia. ¿Sí? Y es el punto siguiente que vamos a ver, el origen de la enfermedad. Es necesario, hermanos, recordar algunos temas que ya se han visto, ¿verdad?, sobre el origen de la enfermedad, con el propósito de poner nosotros a avanzar ahora en este tema de la prevención, ¿sí? Especialmente a la luz de la palabra de nuestro Dios. El origen o causa de la enfermedad, hermanos, es número 1, el desgaste natural del organismo. ¿Sí? Puede venir la enfermedad porque es algo natural, hermanos, porque pues no vamos a vivir eternamente en esta tierra, ¿verdad? Tenemos que morir algún día. Nuestro cuerpo se va desgastando y como consecuencia pues hay agotamiento, hay falta de fuerza, ¿verdad? Que nos sentimos a veces ya sin ganas de hacer las cosas, pero es algo normal, es algo del desgaste natural de nuestro organismo, ¿verdad? Ya no agarramos las cosas así con fuerza, hermanos, porque ya no somos los mismos que éramos cuando éramos jóvenes o adolescentes, con toda la energía y con todo el vigor. Van pasando los años, hermanos, y pues cada día se va agotando nuestra energía y nuestra fuerza, nuestros órganos se van deteriorando y como consecuencia pues a veces vienen las enfermedades. Eso es algo natural, ¿verdad?, del cuerpo que va pasando. Hay otras enfermedades, hermanos, que son congénitas. ¿Cuáles son las enfermedades congénitas? Son aquellas, hermanos, que ya traes desde que naciste. No son hereditarias, no. Las congénitas son aquellas que tú, el feto, ¿verdad?, o el bebé en la gestación, pues no se alcanzaron a formar, ¿verdad? Y el bebé nació ya así con una enfermedad. A eso se le llama enfermedades congénitas, ¿verdad? Que no se alcanzó a desarrollar completamente algo, ¿verdad?, en el cuerpo del bebé, del ser humano, mientras estaba en la pancita de mamá, ¿verdad? No se alcanzó a desarrollar. Entonces, pues a eso se le llama enfermedades congénitas, ¿sí? Hay otras que son enfermedades por contagio. Pues son aquellas que al nosotros tener contacto con otra persona que se contagia esa enfermedad, como la que hay ahora, hermanos, es una enfermedad por contagio. Y hay muchas enfermedades, como es la gripa, ¿verdad? También es una enfermedad que se contagia, y hay muchas otras enfermedades que se pueden contagiar. No todas, hermanos, las enfermedades son contagiosas, solo algunas. Otras enfermedades, hermanos, vienen por el descuido personal, porque nosotros no tenemos cuidado de nuestro propio cuerpo, no nos aseamos debidamente y por eso luego vienen
enfermedades por nosotros ser personas descuidadas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Otras enfermedades, hermanos, son consecuencias del pecado. También hay enfermedades, hermanos, que vienen a consecuencia del pecado. Otras enfermedades vienen por la opresión demoníaca y otras por la posesión, ¿verdad? Cuando ya el enemigo se apodera totalmente de tu vida y está ahí y causa enfermedades en el cuerpo de la persona, ¿sí? Son ese tipo, hermanos, de donde se originan las enfermedades. Ahora vamos a ver los aspectos higiénicos y de prevención para evitar las epidemias. Se ordenaron, hermanos, baños y lavamientos frecuentes. Nosotros podemos verlo ahí en Levítico, ¿verdad? En el libro de Levítico, hermanos, es donde se ordenaban baños y lavamientos frecuentes, ¿verdad? Para poder que se propagara, ¿verdad? Más la enfermedad. También se regulaba la vida sexual y se prohibía la prostitución. Eso también era, hermanos, para prevenir enfermedades. ¿Cuántas enfermedades contagiosas hay por no tener una vida sexual adecuada? O sea, dentro de lo que es nada más, hermanos, dentro del matrimonio, ¿sí? La vida sexual, hermanos, es dentro del matrimonio. Si se hace fuera de ello, hermano, puede haber alguna enfermedad que se contagie, ¿verdad? Y usted lo puede ver ahí en Levítico capítulo 18. También se imponían reglas dietéticas, o sea, en cuanto a la alimentación, lo vemos ahí en Levítico capítulo 11. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, se nos recomienda comer alimentos saludables y nosotros no hacemos caso? Entonces luego vienen las consecuencias, hermanos, por no hacer caso y cuidarnos en nuestra alimentación, ¿verdad? En nuestra alimentación, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos en cuenta todas estas indicaciones que vienen en la palabra de Dios, hermano. Tenemos que hacerlas porque si no, luego van a venir las enfermedades porque nosotros no hacemos caso, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios nos dice. También se aislaba, hermanos, en aquel tiempo a los enfermos contagiosos, estableciéndose una cuarentena. Los israelitas entendían que las enfermedades se podían contagiar por el contacto con personas infectadas, así como también con objetos de estas, ¿verdad? Y ahí viene, pues en aquel entonces la enfermedad que se contagiaba, pues era la lepra, ¿verdad? La lepra, y eran las personas que eran aisladas, hermanos, a vivir fuera de su casa, del lugar de donde estaban, los llevaban fuera porque sí era una enfermedad muy, muy contagiosa, ¿verdad? Ahí nosotros podemos verlo también en la palabra de Dios en Levítico 13 y también, hermanos, en el 15, ¿verdad? Cómo se les daba esas ordenanzas, ¿verdad? A ellos para que tuvieran baños y lavamientos y se pusieran, ¿verdad? Ahí en 7 días y 7 días y eran checados, ¿verdad? Para que esa enfermedad no fuera avanzando. Se podía curar, ¿verdad? También la lepra. Y cuando ya eran curados, pues ya eran regresados a su vida normal, ¿verdad? Eran aceptados nuevamente en el pueblo, ¿verdad? Entonces ahí están, hermanos, todos estos aspectos, ¿verdad? Higiénicos y de prevención para evitar todas las epidemias, hermanos. Todos lo encontramos nosotros ahí en la palabra de Dios. Entonces también podemos ver, ¿verdad? En casos extremos, si el hongo, ¿verdad? Si la lepra que había causado suficiente daño, no era quitada, hermanos, aún las ropas eran quemadas, o la casa donde habitaba donde se originó la lepra, hermanos, era quemada, era destruida.
Y había también desinfección, ¿verdad? De aquel lugar, ¿verdad? De aquella casa, de las ropas, de todo eso, ¿verdad? Ahí léalo usted, hermano, con detenimiento en los capítulos de Levíticos, ¿verdad? Desde el 13, el 14, el 15, ahí vienen, hermanos, todas estas indicaciones, ¿verdad? No es de ahora, hermano, que los médicos han sacado, ¿verdad? Que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer lo otro. Dios mismo, hermano, les dio estas indicaciones al pueblo de Israel hace muchos miles de años. Por eso les decía al inicio, hoy aún se siguen tomando en cuenta, hermano, todo esto que la palabra de Dios dice. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo sí tomemos en cuenta todas las indicaciones que se nos da para poder evitar, hermanos, luego un contagio. ¿Sí? Queremos estar bien, queremos estar saludables, hagamos caso. Tomemos en cuenta lo que se nos dice para evitar precisamente la contaminación y las plagas. Véalo usted ahí en Levítico 5, versículo 2 y también en el 15:11. Ahí viene, ¿verdad? ¿Cómo se podía evitar la contaminación, las plagas? Se veían, las plagas, hermanos, se veían como consecuencia de la desobediencia. Si nosotros vamos ahí a Deuteronomio 28, verso 58, ahí podemos verlo. Ahí podemos ver cómo el Señor les decía, ¿verdad? Que todo eso les iba a venir como consecuencia de su desobediencia. ¿Sí? Entonces, la protección de Dios para los que le temen, hermanos, también es expresada en la misma palabra de Dios. Así como vienen las consecuencias de la desobediencia, también Dios en su palabra nos dice que si nosotros somos obedientes a su palabra, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, hermanos, de todo esto. Él dice ahí en su palabra, ninguna de las enfermedades que les mandé a los egipcios, ¿verdad? Las plagas te van a llegar a ti si tú eres obediente a la palabra de Dios. Y claramente podemos ver, hermanos, también lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 91, versos 9 y 10. Ni plaga tocará tu morada. Qué hermosa, hermanos, realmente es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, ¿para quiénes son estas promesas, hermanos? Para aquellos que guardan la palabra de Dios, ¿sí? Que sí toman en cuenta lo que la palabra de Dios dice, porque a veces somos muy cómodos, hermanos, nomás queremos tomar lo bueno, lo que nos agrada de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice que Él nos va a guardar, nos va a proteger, sí dice la palabra de Dios, pero eso viene como consecuencia de una vida de obediencia a Dios. Cuando tú vives, hermano, una vida de obediencia a Dios, entonces con toda seguridad podrás decir, yo estoy seguro, yo estoy protegido porque yo estoy viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y esas bendiciones, hermano, son para ti. Cuando tú vivas en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta que el ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice como consecuencia trae bendición a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para poder guardar el equilibrio entre el trabajo y el descanso, también, hermanos, ahí viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que equilibrar, ¿verdad? Una y otra cosa. O sea, no podemos echarnos a dormir, ¿verdad? Descansar siempre, ¿verdad? Que al fin de cuentas Dios tiene cuidado de nosotros. No es así. Tiene que haber un equilibrio. O tengo que trabajar porque la palabra de Dios dice que el que trabaje que no coma, y voy a trabajar día y noche porque necesito traer el sustento a la casa. Voy a trabajar sin descanso. No, hermanos. Dios siempre da cómo nosotros podemos vivir en este equilibrio. Dice allí Levítico 23:3, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. ¿Te das cuenta? Tienes 6 días para trabajar. Ahora, hermano,
no todo el día, ¿verdad? Dios nos ha dado, ¿verdad? 8 horas, ¿verdad? Para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Estar con la familia, dedicarle tiempo a Dios, y nosotros somos los que distribuimos nuestro tiempo, ¿verdad? Pero se recomienda como mínimo dormir, hermanos, 8 horas es suficiente, más que suficiente, para que tengas tú una buena salud y descanses adecuadamente. Cuando no lo haces, ¿verdad? Pues te vas a sentir mal. Te vas a sentir en desequilibrio, ¿verdad? Cuando tú no puedes dormir o no duermes, ¿verdad? Y llevas muchos días sin conciliar el sueño, entonces por consecuencia pues va a venir enfermedad a tu vida, ¿sí? Entonces ora a Dios, pídele a Dios, ¿verdad? Para poder llevar una vida en equilibrio, ¿verdad? No pasártela todo el día ahí de ocioso, descansando y no haciendo nada, hermano, porque eso también perjudica nuestra salud. Hay que tomar en cuenta todo, hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice en cuanto al sueño, dice la palabra de Dios ahí en Levítico 26:6, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Lo que nos dice. Leamos la palabra de Dios. Aspectos preventivos, hermanos, recomendados por la ciencia médica. Ya vimos, hermanos, los aspectos que nos recomienda la palabra de Dios, ¿sí? En cuanto a higiene, en cuanto para prevenir epidemias, vimos el origen de las enfermedades, ¿verdad? Mire, si usted quiere leer, anote por favor ahí, para que tenga que leer en esta semana sobre esto, hermanos. Si quiere darse cuenta sobre leyes de castidad, ahí en Deuteronomio 22:13, el capítulo, ¿verdad? 22, verso 13 en adelante, viene acerca de esto, ¿verdad? De las leyes de castidad. Luego, si quiere ver sobre las leyes sanitarias, vaya a Deuteronomio capítulo 23, versos 9 al 14. Ahí va a encontrar sobre las leyes sanitarias. Leyes humanitarias, Deuteronomio 23, del 15 hasta el capítulo 25. ¿Sí? Deuteronomio 23, verso 15, y le sigue hasta llegar al capítulo 25. Todo eso, hermano, nos habla de leyes humanitarias, ¿verdad? Entonces, hermanos, realmente la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros lo tengamos en cuenta y luego no tengamos que sufrir las consecuencias por no saber o por no tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Vamos a ver entonces, como les decía, como siguiente punto, cuidar nuestro cuerpo. Según la ciencia médica, hermanos, nos recomienda, ¿sí? Son aspectos preventivos que nos recomienda la ciencia médica. La ciencia médica nos dice: cuida tu cuerpo, ¿cómo? Haciendo ejercicio, aliméntate bien, saludablemente, y revísate también periódicamente. Esas son indicaciones, hermanos, de la ciencia médica que nosotros como seres humanos haríamos bien en tomar en cuenta, ¿verdad? Es bueno y saludable hacer ejercicio. ¿Cuántos hacemos ejercicio, hermanos? No quiere decir que vayas a un ¿cómo se dice? A un gym, a ver, de esos donde hacen ejercicio, ¿verdad? Tú en tu casa puedes hacer ejercicio, y es bueno y es saludable, porque así te vas a cansar menos. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos acostumbrados y con una pequeña subidita que subimos ya no alcanzamos a respirar? Nos falta el aire. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos una buena condición física, porque no estamos acostumbrados a caminar y hacer ejercicio. Entonces es bueno, es saludable, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, ¿verdad? Esto. La alimentación saludable, hermano, siempre tomar en cuenta estas recomendaciones, hermano, alimentarnos bien. Si no hay que comer ciertas cosas, no comamos, hermanos.
me ponía a pensar yo en los niños, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros niños, hermanos, se alimentan mal? ¿Verdad? Porque nosotros no, como madres, no estamos al pendientes y ellos comen pura chuchería, pura fritura, no les gustan las verduras, no les gusta comer cosas ay no, guácala, ¿verdad? Nos dicen nuestros niños, se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Pues ahí están, hermanos, desnutridos, con dolor de estómago, con dolor de cabeza y no están en buena condición física, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrarlos, hermanos, nosotros a darles pues lo bueno, hermano, porque eso ayuda y fortalece nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? El cuerpo por sí solo tiene sus defensas, hermanos, en contra de las enfermedades, pero para ello tenemos nosotros que cuidarnos, ¿verdad? Físicamente, ¿sí? En ocasiones, ¿verdad? Pues yo le digo a Amy, ¿verdad? Si no haces caso, ¿verdad? A lo que te decimos, ¿verdad? De que no comas tantos fritos, salsas y todo ello, te va a doler tu pancita, ¿verdad? Y antes se quejaba mucho, hermanos, de dolor de pancita, gracias a Dios. Pues se le quitó, ¿verdad? Oramos por ella, el hermano Mario nos ayudó a orar por ella y se le quitó, hermano, ya no se queja, pero yo como quiera estoy al pendiente y le digo, a veces cuando quiere pues comer mucha chuchería, ¿verdad? Le digo, va a tener consecuencias, ¿verdad? Si tú no haces caso, te vas a andar quejando nuevamente, ¿verdad? De andar ahí enferma. Entonces, ¿qué necesidad, hermanos, hay a veces nosotros de padecer todo esto, ¿verdad? Cuando debemos atender lo que se nos dice, ¿verdad? Y así somos, hermanos, todos como seres humanos. A veces no hacemos caso a las recomendaciones que se nos da. Decimos, no pasa nada, esto, lo otro y tantas cosas, hermano, pero nos iría muy bien si nosotros hiciéramos caso a todas estas recomendaciones, ¿verdad? Entonces es recomendable acudir al médico, hermanos, de forma preventiva. Nuevamente le vuelvo a recargar. Hay quien dice, ¿verdad?, que no es bueno, que Dios es nuestro médico. Es cierto, Dios es nuestro médico y Él puede sanarnos, hermanos, cuando Él así quiera hacerlo. Pero tampoco es malo, hermanos, que nosotros de vez en cuando, si nos sentimos mal, vayamos al médico para que nos evalúe, nos cheque, que todo esté bien, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Y si hay algo, hermano, que nos duele, pues con mayor razón ir y checarnos, ¿verdad? Para que nos den ahí algunas recomendaciones, pero siempre tomando en cuenta a Dios, ¿verdad? Tomando en cuenta a Dios, hermano, en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el médico, hermanos, pues nos va a checar y nos va a dar ahí, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra estatura y de acuerdo a nuestra, peso, ¿verdad? Nuestra talla, dará las recomendaciones para nuestro bien, algunas acciones para cuidar nuestra salud, ¿verdad? Ellos solo nos van a dar indicaciones, ya está en nosotros si queremos hacerlas o no, ¿verdad? Dios, hermanos, sigue sanando, su poder, creemos nosotros en la sanidad divina, hermanos, sí, creemos, ¿verdad? Y oremos a Dios, sigamos orando por todas aquellas personas que se encuentran mal, ¿verdad?, físicamente, que están enfermas, para que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de esas personas y les sane, hermano. Más allá de la ciencia médica está la mano poderosa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a ver también ahí que no debemos exponer nuestro cuerpo a ejercicio o desgaste innecesario, tal que como que se contrapone al otro que les dije ahorita, ¿verdad? Bueno, ¿es bueno o no es bueno hacer ejercicio? Es bueno, ¿verdad? Pero si no es necesario,
no lo hagamos, ¿verdad? El ejercicio normal, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Pero el que no es necesario no se debe de hacer. El cuerpo, hermanos, es un delicado conjunto de sistemas y subsistemas. Sobrecargarlo no es sano ni agradable a Dios. Un hijo de Dios debe tenerse paciencia así como a los demás. Dice ahí en Salmo 39:4, sepa yo cuán frágil soy. Somos muy frágiles, hermano, de verdad. Entonces, hay que hacer solo lo que es recomendable. No vayamos más allá, no seamos extremistas, ¿verdad? A eso se refiere. Hagamos un equilibrio, ¿verdad? Ahorita lo mencionábamos también. Entonces, a la luz de la Biblia, un creyente debe conocer el propósito de su cuerpo y cuidarlo, no agotarlo, hermanos. Qué importante es esto, no agotar nuestro cuerpo, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos ser cuidadosos, hermanos, de este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y mantenerlo lo mejor saludable, hermanos, que podamos. Amén. Gloria a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Entonces, número 3, vamos a ver no ingerir sustancias nocivas para la salud. ¿Cuántas cosas, hermanos, hay? ¿Verdad? Algunos pueden decir, es que la Biblia no dice que no debo fumar, la Biblia no dice que no debo hacer esto, que no debo hacer lo otro. No, pero sí te dice que cuides tu cuerpo, ¿verdad? Sí nos dice la palabra de Dios que cuidemos nuestro cuerpo. Y más, hermano, nosotros que ya conocemos a Dios, debemos de cuidar este cuerpo que es también templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no bebidas alcohólicas, no cigarros, no drogas, no automedicaciones, porque eso va a dañar nuestra salud. Amén. Y una de las formas, hermanos, en que los creyentes han permitido la enfermedad en su vida es no reconocer su propio error, ¿sí? No reconocer su propio error. Ahora que se nos pide discernirlo como algo preventivo, necesario y provechoso. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces el ser humano no quiere asumir, ¿verdad? Que aquello que está pasando pues es como consecuencia de su error, ¿verdad? De su desobediencia. Y es muy fácil echarle culpas a los demás, hermanos, cuando pasamos algo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay que nosotros pues si por algo, ¿verdad?, ha venido como consecuencia la enfermedad a nosotros, pues simplemente reconocerlo, ¿verdad?, y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, ¿verdad?, porque yo sé que esto ha venido a mi vida como consecuencia de no hacer caso a tu palabra, ¿verdad? Y Dios es bueno, hermano, Dios es misericordioso y Él es nuestro sanador, hermanos. Dios no guarda rencor, Él mejor que nadie conoce nuestra vida, hermanos, y Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él quiere sanarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es mantenernos en ese espíritu de humildad delante de nuestro Dios. Dice ahí el primer error, hermanos, que comete algún creyente, ¿verdad? Es argumentar que si es la voluntad de Dios que nos enfermemos, entonces prevenir no servirá de nada, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Es que es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, ¿verdad? Entonces, el que yo tome en cuenta de las medidas de prevención, pues no va a servir de nada. Ya lo vimos ahorita, hermanos, cuáles eran las consecuencias o el origen de la enfermedad. Dios no quiere la enfermedad para nadie. No, ese no es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos bien físicamente, espiritualmente. La enfermedad es consecuencia de lo que nosotros hacemos, acuérdese, hermano. Entonces,
Dios quiere que nosotros estemos bien, que estemos saludables. Él ha provisto lo necesario si nos enfermamos, pero su ley estipula mandamientos que si los cumplimos podemos prevenir. Sí, ahí lo vimos claramente en la palabra de Dios. Si no, hermanos, Dios no hubiera dado esas leyes a su pueblo para prevenir, ¿verdad? Todas esas enfermedades, todos esos contagios. Dios les dijo, tienen que hacer esto y esto y esto para que no ustedes se contagien o tengan enfermedades, ¿verdad? En ustedes. Otros afirman, hermanos, que cuando Dios manda las enfermedades es para purificarnos. Qué gran error, de verdad, hermanos, que diga, pues es que estoy enfermo porque Dios me está purificando por medio de esta enfermedad. Es un error, hermanos, totalmente. Para purificarnos, hermanos, el Señor ha enviado su palabra. Su palabra es espíritu, su palabra es perdón y su Espíritu Santo, que ahora mora en nuestro corazón. Mire, la palabra de Dios dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica el Señor, hermanos? Por su palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos purifica, ¿sí? Para santificarlos, hermanos, dice Efesios 5:26, dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la manera, hermanos, en que Dios nos purifica, nos santifica, por medio de la palabra. Espiritualmente Él va quitando todo lo que no le agrada de nosotros, conforme nosotros nos llenamos de su palabra. Va saliendo todo aquello que no le agrada al Señor. Entonces, la enfermedad, hermanos, Dios no la usa para purificarnos, ¿verdad? A nosotros. Otro error, hermanos, común que hay es que algunos piensan y sostienen que prevenir es tentar a Dios. Dice, nada más equivocado. La palabra de Dios nos ordena prevenir para evitarnos situaciones desagradables y dolorosas, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Prevenir es bueno porque podemos evitar situaciones desagradables y dolorosas. Entonces, hermanos, ¿está de acuerdo conmigo en que la prevención es algo bueno, es algo de Dios, ¿verdad? Viene en la palabra y el tema que nosotros vimos es la prevención de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir, hermanos, la enfermedad a nuestra vida? Siendo obedientes a la palabra de Dios, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice y también tomando en cuenta lo que la ciencia médica nos dice, hermanos, ¿sí? Dice, ¿cuántos aceptamos las normas de prevención registradas en la Biblia? Amén, hermanos, ¿las aceptamos? Gloria a Dios por ello. Los propios gobiernos, hermanos, en busca del bienestar de la población en general y de las familias en particular, ponen en marcha en sus sistemas de salud programas efectivos para prevenir muchas enfermedades, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo que así es? Y si las personas hicieran caso y acataran las indicaciones, habría muchos resultados y ahorros considerables. ¿Cuánto se está gastando ahora, hermano, por esta epidemia, verdad, que estamos viviendo? Y aún mucha gente seguimos sin hacer caso, hermano, sin acatar las indicaciones que se nos dan. Porque, ¿verdad? Ay, es que no aguanto, ¿verdad? De traer el cubrebocas y es que esto, lo otro, ¿verdad, hermanos? Tomemos en cuenta, ¿verdad? Para no sufrir luego nosotros las consecuencias de ser desobedientes. Dice, sin embargo, al tener el ser humano libre albedrío y muchos vicios, no hace caso de las indicaciones, ¿verdad? No hacen caso. Por más que se les dice, ¿verdad?
no estén tanta gente junta, no hagan grupos, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Somos desobedientes, hermanos, realmente. Y luego, cuando estamos ahí sufriendo las consecuencias de la desobediencia, pues ahí vamos, ¿verdad? A pedirle al Señor misericordia, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es reconocer, hermano. Por eso decía en un punto, reconocer, ¿verdad? Nuestros propios errores, ¿verdad? Pues esto, Señor, viene como consecuencia de que no hice caso, pero pues ayúdame, Señor, perdóname y ayúdame para ya no volverlo a hacer. Eso es reconocer, hermano. Reconocer, ¿verdad? Que viene todo ello como consecuencia de nuestro descuido, ¿sí? De nuestra desobediencia. Entonces, hermanos, prevención en situación moral y espiritual. Tenemos la tendencia, hermanos, a separar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Decimos es que son dos cosas distintas, están aparte, ¿verdad?, del cuerpo y el espíritu. Pero, hermanos, existe un entrelazamiento inseparable. Dios se interesa tanto por nuestra salud física de nuestro cuerpo como por nuestra salud espiritual. Sus mandamientos hacen un llamado a los suyos para evitar prácticas insanas y para que fomente todo aquello que es saludable, ¿sí? A eso nos llama, hermano, la atención la palabra de Dios el día de hoy por medio de sus mandamientos. Hacernos un llamado a nosotros, los hijos de Dios, para evitar prácticas insanas, ¿verdad? No hagamos cosas, hermano, que no van a traer nada bueno, ningún beneficio a nuestra vida espiritual y a nuestra vida física, ¿sí? Entonces hay que nosotros fomentar todo aquello que es saludable. Hay que tomar en cuenta, hermano, las indicaciones de la palabra que Dios nos da hoy a nuestra vida. Lea también, hermanos, en esta semana, lea por favor Deuteronomio 28 del 1 al 14. Ahí usted va a encontrar las bendiciones de la obediencia. Y también en Deuteronomio 28:15 en adelante, usted va a encontrar, estoy dando, no piense que yo lo saqué, ¿verdad? ¿De dónde sacó eso la hermana? Bien, hermanos, en una revista, pues de hace tiempo, ¿verdad? Que estaba por ahí, hermanos, del 2016, fíjese. ¿Desde cuánto hace? ¿En qué año? ¿Verdad? Usted va a decir, es que la hermana lo está diciendo por lo que estamos viviendo hoy, hermano. Pues sí, pero esto, hermanos, se escribió, esta clase, ¿verdad? Aquí está, desde una revista del 2016. Como la palabra, hermano, entonces de Dios siempre habla nuestra vida, siempre previene, hermano, las cosas. Entonces hay que tomar en cuenta, hermano, nosotros la palabra de nuestro Dios. Mi anhelo, hermano, es que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes y que esté también conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea en cada corazón. Hoy en este día vamos a dar inicio a la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir las escrituras ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Amados hermanos, dice
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué y para qué, hermanos? Para poder participar, hermanos, de esa hermosa salvación que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, hermanos, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer para con nosotros, hermanos. Cuando vino a morir en la cruz del Calvario, Él, hermanos, nos reconcilió con Dios estando ya despojados, hermanos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, hermanos. Y cuando al principio, hermanos, de la creación del ser humano, cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, hermano, dice la Escritura, hermanos, que Dios le sopló aliento de vida, hermanos, y fue un ser viviente, hermanos. Así, de la misma manera, de la costilla, hermanos, de Adán, Él creó a Eva, hermanos. Pero Adán, hermanos, desobedeció porque le hizo caso a Eva y que comieran del fruto que Dios les había prohibido, pero Eva también fue engañada por la serpiente, hermanos. Entonces, amados hermanos, por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos, hermanos, hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que quiere decir, hermanos, que Él envió a su Hijo unigénito, hermanos, para que llevara a cabo, hermanos, el cumplimiento, hermanos, de Él, hermanos, venir a morir por nosotros los pecadores, hermanos. Él murió, hermanos, y ahí nos amistó con Dios el Padre, hermanos. Él nos dio la reconciliación, hermanos, para con Dios por su muerte. Pero tenemos nosotros, hermanos, que despojarnos, hermanos, de todo pecado, de toda enemistad, de todo pleito, de toda avaricia, de toda mentira, de todo pleito, enemistad, hermano, todo lo que nos separa, hermanos, de Dios, para que Él pueda aceptarnos, hermanos, con un corazón puro y limpio, hermanos. Por eso es, hermanos, que Dios envió a su Hijo, hermanos, para que muriera en la cruz del Calvario. Vamos a abrir la Escritura, hermanos, ahí en Filipenses 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura, hermanos: hay pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado hermano, fíjese, hermano, escuche cómo es que Dios, hermano, tuvo que humillarse, porque el hombre, hermanos, está perdido en los delitos y pecados, en las pasiones desenfrenadas, hermano, en la mentira, en el odio, en el rencor, en todo lo que endurece al corazón, hermano. Y por eso es que el amor, hermanos, se enfría. Es por eso que el amor, hermanos, deja de existir en el ser humano, hermanos, con todo ese tipo de acciones, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que morir, hermanos, para que alcanzáramos perdón y vida eterna, hermanos, porque nosotros estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados, hermanos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, aquí el Señor, hermanos, dice que el espíritu, hermanos, de la potestad que anda en el aire, o sea, el diablo, hermanos, ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que venir a Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, para poder alcanzar esa vida, hermanos, que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, había dos hombres que crucificaron juntamente con él, los cuales eran ladrones, hermanos, ¿verdad? Eran ladrones. Y la Biblia dice, hermanos, que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir, o sea, robar, matar y destruir. Y estos hombres, hermanos, habían sido encontrados como ladrones. Entonces ellos tenían un destino, hermanos, ellos tenían un lugar preparado, hermanos, en el infierno, en el lago de azufre, hermanos, donde la llama no se apaga, hermanos, que es la condenación eterna, hermanos, para los que practican todo lo que el diablo ofrece, hermanos. Pero dice la Escritura, hermanos, que así como el pecado, hermanos, entró en este mundo por un hombre, así por un hombre entró la salvación, es decir, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por Él es que entró la salvación a este mundo, hermanos. Y nos da la oportunidad, hermanos, de venir a Él, de pedirle perdón, hermano, y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Fíjese, hermano, este hombre, uno de los que estaban junto con él, le injuriaba, se burlaba a él, diciéndole que si él era el Hijo de Dios, que se salvara a él mismo. Y se burlaba, hermanos, no, aún estando padeciendo, hermanos, aún estando en su lecho de muerte, él no pudo reconocer que estaba mal, hermano. Endureció su corazón, hermano, a causa de todo el pecado que había en él, hermano. Y el otro hombre, hermano, que estaba junto a él reconoció, hermanos, y le decía a aquel hombre que por qué, aún estando padeciendo en esa cruz, sufriendo, hermanos, no podía aún doblarse, aún poder quitar ese odio, esa maldad que había en su corazón, hermano. Pero él, hermanos, pudo reconocer que estaba mal y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, hermanos, ahí le perdonaba, hermanos, y le decía: de cierto, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, eso es lo que Dios nos ofrece, hermanos, a cada uno de nosotros, los que venimos y nos arrepentimos, como este hombre, hermanos, que estaba ahí en la cruz del Calvario, a punto de morir, hermanos. Él tuvo la oportunidad de poder arrepentirse y de poder, hermanos, pedirle perdón a Dios por lo que él había hecho, hermanos. Y él, hermanos, fue perdonado y premiado, hermanos, con el regalo que Dios nos da, la salvación, la promesa, hermanos, que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, hermanos, ahí en el libro de San Juan, hermanos, vamos ahí al libro de San Juan, libro de San Juan 3:16, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, hermanos. Para que el mundo fuera salvo por él. Por eso envió Dios a su Hijo, hermano. Para que aquel varón que estaba ahí, hermano, en la cruz del Calvario, cargando con ese pecado, hermanos, que había cometido, el robo, ahí, hermanos, Dios le iba a perdonar. Si él reconocía, hermanos, si él se arrepentía y le pedía perdón, pero solo uno de ellos, hermano, pudo arrepentirse, pudo pedirle perdón a Dios y decirle: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Dios le dijo: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Y él, hermanos, fue el primero que fue perdonado bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bajo la gracia, ya no bajo la ley, mi amado hermano. Por eso es que dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice, hermanos. Ahí en Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 5 al 10, dice: hay pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Él tuvo que hacerse, hermanos, humillarse, hermanos, para que nosotros pudiéramos entender, hermanos, que el arrepentirnos, hermanos, el pedir perdón por nuestros pecados, eso, hermanos, es lo que nos va a hacer salvos, hermanos. Llevar su palabra, hermano, a toda criatura y a todas las naciones, hermano. Porque dice el Señor: porque yo te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hermanos. Para eso nos ha escogido Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos, para que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación y podamos, hermanos, que las almas sean salvas y no sean condenadas, hermanos, donde van a ser atormentadas, hermanos, donde van a querer salir, hermanos, de allí, pero ahí no hay salida, hermanos, es la condenación eterna. Pero así, hermanos, como la Biblia lo establece, hermanos, ¿verdad? Que así como la maldad entró por un hombre a este mundo, por un hombre entró, hermano, la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvar al mundo de toda esta adversidad, de toda esta maldad del diablo, hermano. Tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Tenemos que nosotros, hermano, decirle a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos. Déjenme compartirle, hermanos, una porción de la Escritura ahí en el libro, hermanos, de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo, hermanos. No nada más por los que estamos hoy en este tiempo, hermanos, sino por todos de las generaciones pasadas, por todos los que van a nacer también, hermanos. Tienen la oportunidad de venir a Cristo, aceptarlo como su único y suficiente Salvador para poder heredar, hermanos, el reino que Él nos ha prometido. Bueno, amados hermanos, este es un pequeño corto mensaje por el tiempo que se nos es dado, pero Dios sabe
que quisiéramos un poco más de tiempo, hermanos, para poder explicar bien, hermanos, lo que es la salvación en Dios. Pero, amados hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos, para cada uno de los que nos escuchan. Que el Señor me los bendiga. Tal vez usted pueda preguntarse, bueno, hermano, ¿yo qué puedo hacer para poder alcanzar esa salvación que Dios me promete? Bueno, hermano, que nos escuchas, yo quiero decirte, hermanos, que la manera de buscar a Dios y pedirle perdón, si tú quisieras hacer una oración ahí en tu lugar, hermano, ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu trabajo, en tu oficina, en donde quiera que tú estés, hermano, haz esta oración de fe conmigo, hermanos, y repite, hermanos, lo que yo voy a decir. Y dice la palabra, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que nosotros debemos confesar nuestros errores con Dios, ¿verdad? Con el único que nos puede dar la salvación y no con el hombre, hermanos. Por eso es que yo lo invito hoy, repita conmigo: Señor Jesús, hoy yo te pido, Señor, que me perdones, porque soy pecador, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi vida, te necesito, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, te necesito. Perdóname, Señor, por todos mis errores, y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Para mí fue un gusto poder compartirle algo de lo que se me ha compartido y de lo que yo he leído de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga y la paz de Dios reine en su corazón. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar orando y a continuación estaremos recitando el Salmo del Buen Pastor para así ser despedidos. Padre amado, venimos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado sentir tu presencia, Señor, en medio de la lucha que estamos pasando, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en esta tarde por la vida de mis hermanas, las mujeres, Señor, que hoy se celebra este día, Señor, que se acostumbra celebrar a las madres, Señor, en todo México. En esta tarde, Señor, te ruego que bendigas a todas y a cada una de mis hermanas de la vanguardia femenil, Señor, a las pastoras, a las ministras, a las que dan la enseñanza, escuela dominical, Señor, a las instructoras de los niños y a todas las mujeres, Señor, que son mamás de familia. Te doy gracias, Señor, en esta tarde y te ruego que las bendigas, Señor, y las ayudes a salir adelante, Señor, que les des sabiduría para que puedan conducir a sus hijos en el buen camino, Señor. Te doy gracias en esta tarde, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Padre eterno, y de todos mis hermanos, también los ministros, los que te sirven en diferentes lugares, Señor. Te agradecemos, te damos honra y gloria, Padre eterno, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, Señor. Nos rendimos ante tu presencia para adorarte, Señor.
Nos rendimos ante tu presencia para darte gracias, Señor. Aquí estamos humillados delante de ti, Señor, rogándote que tengas misericordia de tu pueblo, rogándote que tengas misericordia de tu iglesia, Señor, de todos los que hemos creído en tu palabra, Señor, y te rogamos que sigas salvando a las almas, Señor, que a través de estos medios de comunicación por donde se está predicando tu palabra en los diferentes lugares, Señor, que cada día llegue a más familias, que cada día las familias se vayan agregando, como dice tu palabra, que cada día se agregaban los que iban siendo salvos, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, que nos des fortaleza en este tiempo, Señor poderoso, que no nos cansemos de clamar, que no nos cansemos de luchar, Señor. Danos ese poder, danos ese vigor en nuestros huesos, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder clamar, para poder orar, Señor, por todas las necesidades de este pueblo, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran postrados en algún hospital, Señor, que están padeciendo de alguna enfermedad. Señor, te pedimos por todos aquellos que se han contagiado de esa epidemia maligna que ha venido a azotar, Señor, al mundo. Te rogamos en el nombre de nuestro Padre Celestial que reprenda, Señor Jesús, en este tiempo, Padre eterno, que reprendas toda clase de epidemia, Señor, que no llegue a los hogares de tu iglesia. Padre Santo, danos fortaleza, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Defiéndenos ante toda situación adversa que el enemigo ponga a nuestro paso, Señor. Defiéndenos, Señor. Dice tu palabra que tus ángeles acampan alrededor de los que le temen, Señor, y no solamente acampan, que sino también nos defienden, precioso Dios. Te ruego, Señor, que nos defiendas, que defiendas a los varones, que defiendas a las mujeres, que defiendas a los ancianos, Señor, que defiendas a los niños, a los pequeñitos, Padre eterno, que los cubras con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor. Hemos confiado en tu palabra. Tú eres nuestro médico divino, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga de las que mandaste a Egipto mandaría sobre nosotros, Señor. Solamente que obedeciéramos y pudiéramos creer en tu palabra, Señor. Danos esa confianza de poder permanecer fijos en tu palabra, Señor, mirando hacia el blanco perfecto que eres tú, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí debemos de tener nuestra mirada en Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro amigo, quien es nuestro Redentor. En esta tarde, Señor, te ruego que bendigas a todos mis hermanos que participan en estas transmisiones, Señor, de los cultos, Padre eterno, que bendigas a mis hermanos de la música, que bendigas a mis hermanos que traen las predicaciones, Señor, que bendigas a mis hermanos que traen la enseñanza para los jóvenes, que bendigas a mis hermanas que están trayendo la enseñanza para los niños. Padre eterno, danos la sabiduría necesaria para que el mensaje llegue a los corazones, Señor, de mis hermanos y sean tocados con tu poder, Señor poderoso. Defiéndenos, sálvanos, cúbrenos, Padre eterno. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro amigo mejor, Señor. Te honramos, te glorificamos, Padre eterno, alabamos tu nombre
en esta tarde, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora permítenos decirte gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí unidos en oración con todos mis hermanos, Señor, que están al pendiente de las transmisiones, Señor. Gracias te doy ahora, Padre. Permíteme decirte con toda confianza, como decía el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y la paz de Dios. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán.